Buenas tardes, profesor. Mi grupo está conformado por Juan David Herrera y José Santos. Y a continuación le vamos a aplicar el problema que nosotros planteamos. Básicamente, una persona nos pide un pronóstico sobre el próximo partido del Junior, que es contra Santa Fe, ya que pues Junior viene arrastrando un mal inicio de temporada y él quiere hacer una apuesta. Entonces, haciendo uso de las técnicas de análisis de regresión, pues nos pide que pronostiquemos cuáles son los goles que Junior puede marcar y pues, puede recibir para así poder hacer un parlay. De entrada, lo que nos dan son los datos de los últimos partidos, los últimos enfrentamientos que han tenido entre sí desde la temporada 2018, tanto en primera, tanto en la Liga Colombiana como en la Sudamericana. Y respecto a esto, pues nosotros ya sacamos los datos de goles marcados, goles recibidos, la posesión de Junior, los pases de Junior y la humedad del campo y la temperatura. Y por último sacamos los goles del partido, que esto sería la sumatoria entre los goles que hace Junior y los goles que recibe. Lo primero que hacemos es sacar las gráficas de cada variable. Que, bueno, en este caso se empieza pues con una gráfica de la posición de Junior y aquí se puede apreciar que es estacional, o sea, porque para llegar de una cresta a la otra hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis estaciones en este caso y así se trabajó la posesión. Los pases de Junior pues se tuvo una gráfica que es exponencial como se muestra en la tabla y el cuadrado nos dio muy bueno porque por encima de 0,95. Y se hizo para pronosticar los pases. La humedad del campo fue una gráfica relativamente constante, entonces se trabajó de esa forma con límites máximos y mínimos y se pronosticó así. Los goles por partido también fue una gráfica relativamente constante y la temperatura fue una gráfica logarítmica con R cuadrado excelente de 0,99. Entonces ahora El vamos a siguiente ver. paso fue que pues sacamos el análisis de regresión. En este caso cogimos los goles marcados como y las variables de posesión, pase, humedad del campo, temperatura y goles por partido como X. Y el otro análisis era coger los goles recibidos como y la posesión, pases, humedad, temperatura y goles por partido como X. Entonces aquí se tiene la regresión de los goles marcados. Tiene, en este caso, bueno, un coeficiente de correlación bueno, pero el R ajustado de pronto no es muy bueno. En este caso, de todas formas, el modelo es válido, teniendo en cuenta que el valor P o el valor crítico de F es menor a 0,05, que teniendo en cuenta el nivel de confianza, donde menor a 0,045, el nivel de confianza es 55% para nuestro caso. En la probabilidad, pues podemos apreciar que hay dos variables que influyen teniendo en cuenta los goles marcados, que son los goles totales por partido con su respectivo coeficiente y la humedad del campo, que ambos son de 0,45. Ahora con el análisis de regresión de los goles recibidos, se tuvo un coeficiente de correlación también bueno, bastante bueno, de 0,90, un R cuadrado ajustado ya mucho mejor, bueno, es casi aceptable, de 0,74. El valor P, valor crítico de F, está dentro de los límites, un modelo válido. Y aquí se obtuvo que nuestras variables que influyen son los goles por partido y en este caso la humedad del campo también. Se tienen los valores. El siguiente paso que hicimos fue calcular pronosticar los cálculos de los valores de temperatura y los valores de pases, ya que
pues con el uso de las gráficas, ellos aquí nos daban la fórmula que teníamos que usar. Entonces lo que hicimos en el caso de la temperatura fue que aparte sacamos los valores que nos daba la gráfica. En este caso el valor 1 sería el 4000 menos 4958 y el valor 2 sería 40.291. Y pues lo reemplazamos aquí en esta sección donde pronosticamos el siguiente partido. Temperatura, aquí está. Cogimos el primer valor, lo multiplicamos por el logaritmo natural del número del año, en este caso 18, y a eso le sumamos el valor 2, que en este caso es 40.291. De igual forma calculamos los pases del junior, pues acá en este caso nos dio exponencial. Entonces lo que hicimos fue que aquí también agregamos este valor E, que pues es lo exponencial, y si utilizamos los mismos dos valores, el valor 1 en este caso era 17.739 y el valor 2 es el que está acá arriba con el exponencial, que es 0,0919. Y eso lo usamos para proyectar en el año 18 lo que fue los pases del junior. Aquí, como podemos ver, el dato 1 lo multiplicábamos con, con el logaritmo, con el exponencial del valor 2 multiplicado al valor del número del año. En este caso era 18. Luego lo que hicimos fue que hicimos los cálculos de humedad del campo. O sea, Esto, bueno, eso se realizó teniendo en cuenta los datos anteriores. En la siguiente columna se utilizó el promedio móvil ponderado, en este caso con un n igual a 3, un promedio móvil ponderado con n igual a 3, para trabajar con tres alfas. Aquí, bueno, la fórmula de esto se puede apreciar ahí, no sé si lo puedo mostrar. Ahí está, cada uno de los tres valores por los respectivos alfas. Se arrastró y se sacó el promedio de todos esos promedios. Luego, el error cuadrático se sacó haciendo la resta del valor real menos el valor promedio elevado al cuadrado. Se sacó el promedio de esto. Y con esto, bueno, primero se pusieron las fórmulas de los alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para que quedaran ya marcadas. Abajo se pone la suma de los tres valores. Estas serían las fórmulas que se usan para, realmente, pues entrar al solver. Se utiliza el promedio del error cuadrático junto con las variables que serían los tres alfas. Se minimiza y se da la restricción de que la suma de los tres alfas tiene que ser igual a 1. Se le da a aceptar y solver nos devuelve todos estos valores de la columna de promedio móvil ponderado, del error cuadrático, y nos da los alfas, cumpliendo con la restricción. Luego de eso, pues se saca el error normal, que sería la misma forma que el error cuadrático, pero sin elevarlo al cuadrado. Con eso se obtiene el error absoluto, que es el normal dividido sobre el valor real de la humedad. Caso, saca forma, se obtiene un promedio del porcentaje porcentual medio, que es el promedio del error absoluto. Así se pronostica, digamos, el año 18 con el promedio móvil ponderado. En este caso nos da un valor ¿cuál es el valor ahí exacto? 28.18. Y ese sería el pronóstico de la temperatura, de la humedad, perdón, en el año 18. Ahí se va Luego llenando seguimos enseguida con... la tabla de. Ahí ya se va llenando la tabla del pronóstico de este lado. Lo que hicimos aquí fue que, pues, como ya teníamos el valor, simplemente eh, traemos el valor de aquella celda hasta acá para que se vaya calculando enseguida. Luego hicimos los cálculos de goles por partido, que no se la va a aplicar. También se realizó el
teniendo en cuenta todo lo que se hizo para la humedad relativa, porque en estos dos casos pues, la gráfica es constante, entonces se puede usar la técnica de hallarlo como si fuera estacional o como si fuera lineal, logarítmica ni exponencial. Entonces se agarraron los alfas, se utilizó Solver para esto y se pronosticó también en el año 18 el promedio móvil ponderado, que es el valor que se procedió a usar para calcular los goles marcados y los goles recibidos por Junior en esa fecha. Bueno, bueno, por último, Ya luego, pues, eh, ya, por último ya lo que hicimos fue calcular la proyección de la posesión que iba a tener Junior en el partido. En este caso, como nos había dado estacional, lo hicimos de la siguiente manera. Primero, pues, teniendo en cuenta la gráfica, nos dimos cuenta que eran 6 estaciones. Entonces, pues lo dividimos aquí. Luego calculamos las X y las Y, que estas se calculaban pues teniendo en cuenta los últimos 6 valores, el promedio de los últimos 6 valores en este caso, del número del año, y en este caso el promedio de los últimos 6 posesiones que había tenido Junior. Y en el caso este se tenían en cuenta las 6 penúltimas números del año en el que había jugado, y en este caso las 6 penúltimas posesiones que había tenido Junior. Y así podríamos calcular X1 y X2 y Y1 y Y2. Aquí también lo que hicimos fue que calculamos el promedio del número de años, bueno, el número de partidos en este caso que había tenido Junior. Y aquí también el promedio de la posesión que había tenido Junior en esos 17 partidos. Pues luego lo que hicimos fue que calculamos la división de la resta entre X2 menos X1 sobre la resta de Y2 menos Y1. Eso nos da un valor de 0,111. Y pues ese valor B lo utilizamos para calcular A, que en este caso era el promedio de la posesión en este caso menos la multiplicación de B por el promedio del número de partidos. Ya con estos dos valores, lo que teníamos que hacer era calcular la línea por la cual se asumía que iba a pasar cada punto. Esta se calculaba teniendo en cuenta la suma de A más B, y eso se multiplicaba por el número del partido, y así sucesivamente se iba calculando toda la línea por donde iba pasando cada posesión del Junior en determinado partido. Luego lo que se hace es que se calcula C. Para calcular C es la división en este caso, de la posesión de Junior entre la línea de la pendiente, y pues también se va arrastrando porque es la división del partido entre la línea siempre. Luego se saca el promedio de C, que en este caso son 6 promedios porque son 6 estaciones. Pues simplemente sacar el promedio de todas las estaciones número uno, por así decirlo. En este caso serían estas 3. Y en el caso del promedio 2 sería todas las estaciones 2 y así sucesivamente. En estos valores siempre se repiten las mismas estaciones de arriba porque ya son los mismos promedios para 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Ya teniendo todos estos valores, procedíamos a sacar el pronóstico de la posesión de Junior, en este caso del partido número 18 que se iba a jugar con Santa Fe. Se sacaba haciendo la suma de A más B y multiplicándola por el número del encuentro, en este caso 18. Y así ya obtuvimos que la posesión del Junior iba a ser 27,7 aproximadamente. Entonces eso lo pusimos en nuestra gráfica de pronóstico, en nuestra tabla de pronóstico, que sería esta que está acá abajo. Aquí, como pueden ver, pues ya ahí todos los valores
se iban poniendo. Y por último, lo que teníamos que hacer era, pues, pronosticar cuántos goles podría marcar Junior aproximadamente y cuántos podría recibir en ese partido. Eso lo hicimos teniendo en cuenta el análisis de regresión, principalmente de los goles marcados. Lo que hicimos fue que arrastramos una tablita, las tablitas que nos había dado los coeficientes acá, y tuvimos en cuenta los valores que nos decía la gráfica, que nos decía el análisis de regresión que afectaban a cada uno. En este caso, los goles marcados lo afectaba la humedad de la cancha y los goles por partido. Entonces, lo que se hacía en la fórmula era sumar sumar la intersección más la multiplicación del, en este caso, de la humedad del campo por el valor que nos daba el análisis de regresión, más la multiplicación por partido por el valor que nos daba acá el análisis de regresión. Eso nos da que aproximadamente Junior debería marcar 1.5 goles en ese partido. Luego pues sacamos de la misma manera los goles recibidos. Entonces, los goles recibidos pues se realizó de la misma manera teniendo en cuenta el coeficiente que nos daba. Y teniendo en cuenta la intersección, era la suma de la intersección más los pases por el valor que nos había dado acá, más el valor de la humedad por el valor que nos había dado acá. Y así sucesivamente, pues obtenemos que Santa Fe aproximadamente debería marcar 0,4 goles. O sea que aunque la posibilidad no llega a cero, ahí existe una mínima posibilidad de que anoten. Entonces, nuestra recomendación para este partido, teniendo en cuenta todos los datos que nos ha lanzado nuestros análisis, es que el resultado en este partido debería ser una victoria o empate para Junior, que teniendo en cuenta la sumatoria de los goles marcados y recibidos, que nos da 1,9, pues parecería que habrá menos de 3 goles en el partido. Entonces, nuestras recomendaciones para Luisito es que le apueste al gana empata Junior al over 2.5, que esto significa que habrá menos de 3 goles en el partido. Y aún menos probable, pero podría arriesgarse a que apostaran a un ambos anotan, ya que por más de que Santa Fe tiene una baja probabilidad de anotar, Junior viene en un mal momento, así que lo más probable es que, como siempre, pecho frío. Bueno, básicamente este fue nuestra explicación. Muchas gracias. Nos despedimos.